Dice que van a regalar post-its. Buenas tardes, queridos alumnos. En esta ocasión me presento, soy el médico pediatra Ramiro Trujillo. Soy del Hospital Honorio Delgado. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la semiología neurológica. Pues la semiología neurológica en realidad es sencilla, ¿no? Solamente que sí es metódica, ¿no? Hay que hacerla paso por paso para poder tener una valoración adecuada del paciente que tenemos en este caso. Tenemos que valorar la parte neurológica, cognitiva, motora, sensitiva, tales paneles, el desarrollo psicomotor como tal. Y bueno, al final los síndromes neurológicos también dirigidos a mismo ser. Antes de eso también tenemos que indagar los antecedentes del paciente, ¿no? Los antecedentes obstétricos, familiares, perinatales, del desarrollo, problemas en el nacimiento, ¿no? O problemas que ha padecido actualmente, ¿no? Además de la enfermedad actual, ¿no? Siempre no olvidemos los antecedentes, muy importantes. Pero también tenemos que observar, antes de la parte neurológica, observar la piel y el cabello, ¿no? O sea, tenemos que ver si hay lunares, hay despigmentaciones. Es que la piel comparte con el sistema nervioso el mismo desarrollo embrionario, ¿no? Embriológico como tal, ¿no? Entonces también tenemos que observarlo, ¿no? Lo más frecuente aquí, las manchas café con leche, ¿no? En el síndrome de McCune-Albright, cuando haga tema de endocrinología, lo van a tratar, ¿no? Es un tema muy bonito. Y además de la neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Están las petequias, las equimosis, el paciente del medio tiene acá su nervo en flama, le dicen, ¿no? Cuando vemos un paciente así, es un síndrome de Sturge-Weber, ¿no? La mancha vino corta, ¿no? Después el Waardenburg, que es el mechón blanco, ¿no? El paciente así con su mechoncito blanco, probablemente tenga síndrome de Waardenburg. Muy bien, entonces ya entrando al tema neurológico, tenemos que el elemento esencial para valorar también es el perímetro cefálico, ¿no? Tenemos que medir la cabecita del paciente. Eso se mide desde la parte supraciliar hasta la parte occipital, ¿no? Se mide con 1 centímetro, de preferencia que no sea de esos que se estiran, ¿no? Porque a veces puede haber malas mediciones por ese motivo. Además, también tenemos que ver la cabeza, tenemos que ver si hay organomegalios o dismorfias también en el paciente. Esta es la forma adecuada de medir la cabeza. Vemos la parte superciliar y la parte occipital, ¿no? Y todo tiene tabla, ¿no? Entonces, si tenemos menos de 2 situaciones estándar y más de 2 situaciones estándar, es alteración. Entre 2 y más 2 es lo normal, es un estable. Tanto más estándar como menos estándar. Más o menos esas son las alteraciones de la forma de la cabeza, ¿no? De repente puede ser una cabeza medio en punta hacia arriba, ¿no? Como una plaquicefalia. O de repente plaquicefalia cuando la cabecita se va para un costadito, ¿no? No tiene que ver más que todo con posturas de la madre en el embarazo como tal. La trigonocefalia o de repente la escafocefalia también. Que también tiene que ver con el tema de los cierres prematuros de las suturas craneales. El estado cognitivo. Entonces, en el estado cognitivo tenemos que valorar el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Cuán alerta está el paciente desde que entra a la consulta. Tenemos no sé si alguien conoce el triángulo de evaluación pediátrica, siempre les pregunto a mis alumnos de esto. Y vemos que las partes del triángulo son el aspecto, la circulación y la respiración. En la parte de aspecto es la parte neurológica. Vemos al paciente cómo entra a la consulta, ¿no? Entra despierto, entra jugando, entra inconsciente, entra convulsionando. Mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que ver el nivel de conciencia, orientación, sabe dónde está, si atiende o no, concentrado y si colabora. Tenemos pacientes irritables que no colaboran en nada. Ahí podemos ver la memoria, la comunicación, la conversión verbal y no verbal. En el caso del no verbal es para pacientes pequeños, lactantes. Ahí puedes decirle que dibuje, ¿no? Dibújate algo, ¿no? Ver también sobre eso, también es parte cognitiva. Esta es una escala bien conocida, deben conocerla bien, pacientes que sufren un trauma, quizás, el Amosotec, entonces le hacemos su escala de Glasgow. Hay una
ligera, bueno, aclaración acá en la parte de respuesta verbal, obviamente hay un llanto y una interacción. Llanto consolable, consolable con inconsistente, inconsolable sin respuesta. Y la interacción inconsolable, gemido y tal, eso es importante conocer este aspecto de acá, ¿no? Porque lo demás es igual a esto, ¿no? A la escala de 100. Bueno, el sistema motor incluye la evaluación de la fuerza, el tono, la apariencia muscular, los reflejos osteotendinosos, también hay que ver la marcha, la postura, movimientos anormales, además de los test cerebelosos, ¿no? La fuerza la evaluamos con la escala MRC, ¿no? Entonces, más o menos vemos que hay un grado del 0 al 5, ¿no? Entonces ahí a través de estas definiciones, ¿no? 1 es un mínimo movimiento, 2 es un movimiento pero sin gravedad, 3 es movimiento con gravedad pero no le puedes poner resistencia, el 3 más quizás con una resistencia mínima ya quizás transitoria, el 4 movimiento contra resistencia, 5 una debilidad dudosa y el 5 es normal, ¿no? Hay las maniobras de Barré y de Gower, ¿no? Para hablar también esto. Eso sí, hay que hacerlo en un paciente pequeño, hay que hacerlo jugando, ¿no? De preferencia, para que no se resista a la evaluación, ¿no? Esa es la magia de la pediatría, amigos. Sigamos. Entonces, más o menos los dibujos de cómo valorar la fuerza en los pacientes. El tono. El tono es la contracción, por así decirlo, pasiva del músculo, ¿no? Entonces el paciente estando tranquilo, en reposo, tiene una ligera contracción del músculo, ¿no? Entonces ese es el tono, ¿no? Hay dos tipos de tono, el axial y el postural. El axial es el tono del tronco como tal, el postural quizás mejor dicho, el axial es a través de la postura y el distal es a través de las extremidades, ¿no? Cómo están, ¿no? La resistencia que tiene el paciente, ¿no? Pero también puede haber aumento de este tono en pacientes con hipertonía. Y esta hipertonía se divide en dos, ¿no? Espástica o distónica, ¿no? Y también hay que diferenciar la hipertonía de la rigidez, ¿no? Además, también en otros pacientes que tienen hipotonía hay que ver que si tienen o no hiperlaxitud, ¿no? Porque está relacionada con otros síndromes también. Más o menos es el ejemplo de un paciente lactante con hipotonía. Vemos que, por así decirlo, se desparrama en la camilla. No hay este surquito acá en la parte cervical como el paciente normal. Y el paciente está totalmente echado en la cama, por así decirlo. En cambio, el paciente normal tiene una ligera semiflexión, ¿no? Tanto en las extremidades. Y la hipertonía, bueno, el paciente está con la parte del cuello bueno, estirada, por así decirlo. Tiene una postura así como rígida, dura. Entonces, la hipertonía. El trofismo muscular, bueno, hay que apreciarlo a grandes trazos nada más, los músculos del paciente. Los reflejos osteotendinosos, realmente valoramos el bicipital y el patelar, ¿no? Para no incomodar mucho al paciente, ¿no? Y lo hacemos de acuerdo a cómo se indican las dispositivas, ¿no? Creo que todos sabemos cómo valorar los reflejos, ¿no? Es relativamente sencillo con el martillo de reflejos, ¿no? Entonces, más o menos es la valoración del reflejo bicipital. Vemos cómo, bueno, pone el dedo en la parte de la flexión del codo y presiona con el martillo. Igual, acá en la parte de la rodilla, también con el martillo, valoramos el reflejo rotuliano también. También hay reflejos primitivos, ¿no? Hay bastantes reflejos primitivos en realidad, son los que nace el recién nacido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, que permiten su supervivencia en el entorno después de haber nacido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El mono, que cuando haces un ruido fuerte o lo sueltas, el pequeño agita los brazos, actúa la espalda y busca protección, ¿no? Más o menos desaparece a los 3 meses. El de búsqueda, gira su cabeza, busca el pezón, desaparece a los 3 meses. Babinski, todos conocerlo por el tema de la isquemia y el ACV en los adultos, ¿no? Entonces los pacientes pueden tener Babinski. Reflejo de marcha, presión palmar, tónico asimétrico, ¿no? Entonces es un gráfico de los diferentes reflejos, ¿no? Orales, cutáneos, sensores de percepción y los diferentes reflejos compuestos, ¿no? Pueden ver, son como 17 y 18 reflejos. Más o menos es cómo se puede hacer la maniobra para el reflejo de Moore. Se le agarra al paciente con las manitos y se le suelta repentinamente, ¿no? Un ángulo de 30 grados y se le suelta, entonces el paciente acá a la espalda y abre los bracitos, ¿no? Como que buscando un abrazo, ¿no?
el reflejo de presión plantar, el reflejo tónico asimétrico del cuello, que también le llaman como el reflejo del esgrimista, ¿no? Esa postura que adopta el paciente. Es el reflejo de marcha automática, lo pones, lo agarras al paciente y parece que como que estuviera caminando, ¿no? Y el reflejo de paracaídas también, ¿no? Lo sujetas del tronco y lo diriges hacia abajo y el paciente abre las manitos, ¿no? Como si estuviera cayendo de un paracaídas realmente. Después están los reflejos cutáneos. Hay el reflejo cutáneo plantar y los reflejos abdominales, ¿no? Cutáneos abdominales, que se hacen con la parte distal del martillito, y podemos estimularlo de repente con un estilete, podemos estimular la parte medial del abdomen, vemos cómo hay una contracción, ¿no? Pero es importante saber que un 15% de pacientes puede no tenerlo, ¿no? Entonces no es necesariamente indica patología. La postura, bueno, de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? A su madurez neurológica, podemos ver si tiene o no una postura anómala, ¿no? La manipulación, bueno, más que todo el hecho del agarre, ¿no? Sabemos que la pinza gruesa, más o menos a los 6, 7, 8 meses, y la pinza fina a partir de los 9 meses, ¿no? Y el agarre del lápiz, ¿no? Más o menos es así de acuerdo a la edad del paciente. El cerebelo. El cerebelo es un órgano que queda en la fosa posterior. Más que todo se valora hay test, ¿no? Para valorar, ¿no? Uno es la de la marcha, que lo puedes poner al paciente y que camine en una línea recta y que junte la punta de su pie con el talón del otro pie, ¿no? Y que camine, ¿no? Otro es el test de Romberg, también haciendo caminar en una línea y camine, ¿no? Con los ojos abiertos, ¿no? La prueba de dedo-nariz, para ver las eumetrías, ¿no? La prueba de dedo-dedo, ¿no? Y los movimientos rápidos alternantes. La sensibilidad, bueno, es relativamente difícil de explorar en realidad, porque el paciente, esto es bien subjetiva, ¿no? Sensibilidad hay diferentes tipos de sensibilidad, ¿no? Son 3: táctil, termoalgésica y vibratoria. Entonces la termoalgésica, usamos un tubito, podemos usar agua caliente o agua fría, haciendo que el paciente cierre los ojos y a ver si discrimina dónde se le está tocando, por así decirlo, ¿no? O también para la analgesia puedes usar un instrumento con punta que obviamente que no le haga daño y ya, ¿no? Táctil, con un algodoncito, tocar suavemente. Vibratoria, hay que usar el diapasón, ¿no? Entonces ya van a tratarlo en otorrino para hacer las pruebas de hipoacusia, ¿no? Conductiva o neurológica, ¿no? Y eso se usa en las prominencias o de Stroke, malleolos o las cabezas de los metacarpianos, ¿no? Pares craneales. Bueno, son 12 pares craneales. Solamente la evaluación empieza con el par craneal número 2, ¿no? Porque el número 1 es relativamente difícil de explorar hasta en adultos, ¿no? Entonces, en pediatría empezamos con el nervio óptico. 2 cosas que ver aquí. Primero, la retina con el fondo de ojo, y segundo, ver también la campimetría, ¿no? La campimetría se hace específicamente como está haciendo el dibujo, y mover el dedo, ¿no? Para ver cómo está la parte lateral y la parte central también, ¿no? En el fondo de ojo lo hacemos con el oftalmoscopio. Con el oftalmoscopio visualizamos directamente la pupila y vamos a ver el reflejo rojo pupilar, que es lo normal, ¿no? Verlo, ¿no? Porque si lo vemos blanco, se llamaría, como pupila es escoria, entonces leucocoria, ¿no? Blanco es leucocoria. Entonces, si un paciente tiene leucocoria, si recién nacido, tenemos que sospechar de una enfermedad metabólica llamada la lactosemia. Y si de repente es un poquito más grande, lactante, hay un tumor, ¿no? Que se llama el retinoblastoma. ¿Sí? Importante examinarlo adecuadamente, ¿no? Si examinamos ojo derecho, lo hacemos con la mano derecha y con nuestro ojo derecho. Si examinamos ojo izquierdo, mano izquierda, ojo izquierdo, ¿no? Así. Nos colocamos 15 grados lateral y vemos, ¿no? Primero, lo que vamos a ver primero es el reflejo rojo. Después vamos a ver, hacemos el aumento con las dioptrías que tiene el lente oftalmoscopio y ya podemos ver la retina, ¿no? Pero también con la linternita, con una simple linterna, podemos ver las reacciones pupilares, son normal, ¿no? La miosis o la midriasis, dependiendo de lo que hay. Pero si de repente hay una alteración al momento de evaluar, ¿no? En vez de que haya miosis, hay midriasis o viceversa, eso se llama DEPAR, ¿no? El DEPAR es el defecto pupilar de la vía aferente.
Es una patología muy frecuente en pacientes con patologías desmielinizantes. Los nervios oculomotores, el 3, el 4 y el 6. Ahí se encuentran las diferentes funciones. Quizás solo recordar lo que hace el 4 y el 6 para que sea más sencillo no recordar el tipo de funciones de los ojos, ¿no? El trigémino, tiene tus 3 ramas. Las 2 primeras son sensitivas, la última es motora. Entonces, la motora tiene que ver con el movimiento de la mandíbula, ¿no? Y también tiene que ver con el reflejo corneal, ¿no? Cuando uno estimula con un algodoncito la córnea, uno cierra los ojos, ¿no? Automáticamente es un reflejo. Nervio facial, tenemos ahí un paciente que no tiene surco nasogeniano, es una cara hipomímica, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que diferenciar la pared central de la periférica. Ya sabemos que la periférica afecta toda la cara, la central solo la parte inferior. El auditivo debería hacerse con una audiometría, ¿no? Pero no es algo que se puede hacer relativamente, ¿no? Entonces podemos hacerlo con estímulos auditivos, quizás tapándole el oído contralateral y decirle una orden, ¿no? Y a ver si escucha, ¿no? Y el otro es el reflejo cócleo-palpebral, que estando el paciente en la camilla hacemos un sonido repentino a ambos lados de los ojos y vemos si cierra o no los ojos, ¿no? Es un test para ver si también escucha, ¿no? De manera indirecta. El reflejo glosofaringio lo vemos con el bajalenguas y estimulamos la náusea, ¿no? Y también, claro, los glosofaringio tiene que ver con los temas de deglución también. Los que no sorprende con alteración de la deglución probablemente han alterado este nervio, ¿no? El siguiente es el nervio vago, que tiene que ver con el tema del paladar, ¿no? Los elevadores del paladar, ¿no? Si tenemos una caída del paladar, probablemente haya un tema de parálisis, ¿no? El espinal tiene que ver con los movimientos de los hombros, la mover la cabeza hacia los costados. El hipogloso, mover la lengua, como tal, fácil. Desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor se da con el test de Denver, ¿no? Acá vemos, bueno, empezando nomás, un paciente de 1 mes y medio más o menos ya alza su cabeza, pues a los 4 meses ya alza el tórax. Vemos que el desarrollo va de arriba hacia abajo, ¿no? Primero la cabeza, luego el pecho, luego la espalda, luego las piernas, ¿no? Más o menos es así el desarrollo ontogénico del paciente, o de todas las personas como tal, ¿no? A los 6 meses más o menos ya al sentarse la cabeza no cuelga, a los 8 meses se sienta sin apoyo, 10 meses se pone en pie, a los 11 ya se sienta solo, así de por sí se sienta solo sin ayuda de nadie, 12 meses ya camina, o sea, pero apoyado, a los 14 meses ya se aguanta bien, a los 3 años ya salta en el sitio, pedalea en un triciclo, puede lanzar la pelota a los 2 años y medio, a los 22 meses también puede subir escalones, 4 años y medio salta con un pie. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos con la parte de síndromes neurológicos. La hipertensión neuroniana, bueno, es un tema que bastante lo van a ver los que quieran postular a neurocirugía, porque, bueno, es frecuente a los accidentes de tránsito, los accidentes de los pacientes a veces se les cae del carrito, de las escaleras o jugando. Entonces llega su paciente de emergencias, entonces les va a llegar quizás con vómitos, les va a llegar inconsciente, con una mamá desesperada, pensando que su hijo pueda tener algo grave y no le falta razón, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que llega con esas características, tenemos que valorar las pupilas, ¿no? Cómo están, si están isocóricas, anisocóricas, el estado neurológico, el estado cognitivo, el estado motor. Y si podemos hacerle también un fondo de ojos, sería ideal para ver si tiene o no edema de papila. En caso de que ya este paciente ya sea de larga evolución, quizás la mamá no se dio cuenta, el paciente continúa deteriorándose, entonces ya desarrolla esta triada, ¿no? De Cushing, que es la hipertensión arterial, la bradicardia y la respiración alterada, ¿no? Una respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Se llama. La hipertensión arterial, ¿por qué? En realidad la hipertensión arterial la presión arterial estaría aumentada. ¿Por qué? Porque en sí la presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial
y de la presión intracraneal. Si hacemos una resta de la presión arterial menos la presión intracraneal, tenemos la presión de perfusión cerebral. Entonces, si tenemos un paciente que tiene edema de cabeza, eso quiere decir que va a tener aumentada la PIC, la presión intracraneal. Entonces, para poder compensar esa pérdida de la presión de perfusión, tiene que aumentar la presión arterial, por eso hay hipertensión arterial. La bradicardia, por una compresión del centro del corazón, para que late el corazón. Y la respiración también tiene que ver con eso también. El síndrome meningoencefálico. Entonces, también a emergencias les va a llegar dos tipos de pacientes, ¿no? Uno que es lactante menor de 2 años y otro que es un niño ya grande. En el lactante pequeño, usualmente el síndrome meningoencefálico se manifiesta con irritabilidad, ¿no? Es un paciente que tiene fiebre, solo está irritable, ¿no? Está ahí que llora y llora, no es calmado con nada. Entonces tenemos una alteración del aspecto del triángulo de evaluación pediátrica. Y en un paciente grande, bueno, ya tenemos lo clásico, ¿no? Dolor de cabeza, rigidez de nuca, contractura muscular, los signos de Kernig o Rusinski. Y si eso sigue avanzando, entonces puede haber vómitos, convulsiones, ¿no? Y bueno, todos sabemos que tenemos que hacer una punción lumbar en caso de que haya una sospecha de meningoencefalitis, ¿no? Pero también tenemos que hacerlo descartando que no haya una hipertensión craneal, eso con el fondo de ojo, o de repente puedes tomar una tomografía para ver que no haya aumento de la presión intracraneal, ¿no? Síndrome meningio, igual, vamos a explicar las maniobras. Solamente de hacer esta flexión, el paciente siente dolor en esta zona, ¿no? Y al momento de hacer el Brusicki, le subes la cabecita, el paciente dobla las rodillas para no sentir dolor, ¿no? Síndrome de neurona motora, primera y segunda, ¿no? La primera neurona también lo conocemos como síndrome piramidal, por si acaso. Entonces, la parálisis la primera neurona produce una parálisis de múltiples músculos, porque ya sabemos que la corteza cerebral controla varios músculos, por así decirlo, y también tiene un tema de inhibición de la segunda neurona motora. Si es que tenemos que hay una alteración, ya sea por una ACV, una infección, una tuberculosis, el paciente va a manifestar síntomas de primera neurona, que como explica la diapositiva es polimuscular, hay hipertonía. En un principio no hay atrofia, ¿no? Pero si ese músculo no le hacen terapia o no lo usa, entonces va a haber atrofia después. La hiperreflexia, las cutáneas abdominales son tan abolidas y el Babinski está positivo, ¿no? Es lo que no debería haber. La sencinesia, que es, movimientos involuntarios que acompañan a movimientos voluntarios, y eso sí, no hay fasciculaciones, ¿no? La segunda neurona es lo inverso, ¿no? Músculos aislados, hay hipotonía, hay atrofia, hiporreflexia, Babinski negativo, no hay sincinesias y sí hay fasciculaciones, ¿no? Más o menos otro cuadro donde nos explica más o menos también la diferencia entre ambas. El síndrome extrapiramidal tiene que ver con el sistema extrapiramidal como tal, ¿no? Los ganglios basales, ¿no? Está el núcleo caudado, el putamen, la sustancia reticular, el núcleo rojo, el lobo pálido, el núcleo subtalámico. Y bueno, se manifiestan como disminución del movimiento, hipocinesia, o aumento del movimiento, hipercinesia. Puede haber también aumento del tono, disminución del tono, hipotonía, o trastornos de la postura, distonía, ¿no? Que es la contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Entonces eso provoca esa distonía, ¿no? Vamos a hacer un videito de una correa, a ver. El paciente está ahí, ¿no? Parece como que estuviera danzando, ¿no? Pero no, es un movimiento involuntario, ¿no? Es un movimiento bien amplio, ¿no? Como pueden ver. Entonces es un paciente con corea, ¿no? Con el sindeja, ¿no? Que no se ve mucho en realidad. Y
todo el momento el paciente está consciente de eso, ¿no? Del movimiento, o sea, para diferenciarlo de la convulsión, ¿no? Intenta controlar el movimiento del paciente, pero no puede hacerlo, ¿no? La mioclonía. Tenemos un paciente con mioclonía, no vemos, notemos ahí esas sacudidas que hace de los brazos, ¿no? Que no esté tocando algo, ¿no? Entonces, sino que está manifestando una crisis, ¿no? Una convulsión como tal, esa sacudida que tiene en las extremidades, ¿no? Síndromes sensitivos, bueno, la sensibilidad, como bien les expliqué al principio, es difícil de evaluar, en realidad. Depende del paciente como tal, de su umbral del dolor, por así decirlo. Y puede haber síndromes nerviosos periféricos, síndromes de disociación, síndromes de anestesia, dependiendo del nivel del daño que tenga el paciente, ¿no? Entonces, si es cerebral, puede haber una anestesia contralateral. Si es en el tallo, también hay anestesia. A no ser que sea en la mitad para abajo de la protuberancia, porque ahí sí sería ya una anestesia, pero del mismo lado, ¿no? Medular, si es una anestesia de Lonsecua, hay paraplegias sensitivas, también los cordones. Radiculares ya el Duchenne, que es el del brazo, la parte superior del brazo, parte inferior del brazo, síndrome de la cola de caballo. Es importante el cola de caballo porque van a tener pacientes que no manifiestan molestias o dolor al momento de que le colocan inyecciones, ¿no? Por eso les gusta, entonces eso es un poco extraño en un paciente. Entonces los pacientes tienen, por así decirlo, una anestesia en silla de montar, o sea, una anestesia en toda la zona glútea y también en la parte anterior del muslo, ¿no? Y los nervios periféricos, la neuralgia ciática, que no es muy frecuente, pero están los términos: anestesia es la desaparición de las sensaciones, hipoestesia es la disminución, y disestesia es una sensación diferente de lo que se siente, ¿no? Perestesia con la sensación aumentada, parestesia es una sensación en una parte del cuerpo que no está siendo estimulada, ¿no? Y disociación se pierde una modalidad de sensación y se va a otra, ¿no? Se conserva en otra misma, ¿no? Hay las mononeuropatías y las polineuropatías, ¿no? Mononeuropatías es cuando afectan solamente un segmento como tal, y poli cuando afecta más de un segmento. Las radiculopatías, bueno, hay dolor, por así decirlo, alteración refleja, también hay debilidad, ¿no? Cuando se afectan los cordones posteriores hay también una disminución de esa habilidad para reconocer objetos, ¿no? Con el tacto, ¿no? Entonces, podemos también, puede estar alterada también la discriminación entre dos puntos: la sensibilidad vibratoria, la parestesia, y la posicional también, ¿no? Si afectan el tracto espinotalámico, pueden afectar el tema del dolor y la temperatura al momento de dolor del paciente, ¿no? Es la disociación siringomílica. Síndrome de mianestesia, como vimos, en la parte del cerebro puede ocasionar eso. El síndrome cerebeloso. El cerebelo es un órgano que controla el tema de la coordinación y la marcha y el equilibrio, ¿no? Entonces, con el cerebro podemos coordinar el espacio, el tiempo o la fuerza que requerimos para hacer ciertos movimientos. Y si no lo tenemos alterado, entonces va a haber problemas de tono disminuido, incoordinación, no vamos a poder andar como de la marcha del borracho, como dicen. Hay muchos pacientes, muchas personas que aquí conocen ese síndrome, ¿no? No saben cómo, ¿no? El temblor intencional, una alteración de los movimientos oculares también. Hay dos tipos de síndromes. Uno es el vermiano y otro es el del hemisferio cerebeloso, ¿no? El vermiano es el que tiene que ver con la marcha, ¿no? Marcha, ataxia, disartria, hipotonía. En cambio, el cerebroso hemisférico todo tiene que ver con la dismetría, ¿no? Disdiadococinesia, el temblor de intención y ataxia más que todo de extremidades, ¿no? No afecta a la marcha. Vamos a ver otro video de la marcha táxica. Es de tándem ese, ¿no? Noten cómo
necesita de ayuda para poder mantenerse, ¿no? Hay un miedo a caerse, abre los brazos para usar la vista para ayudarse, ¿no? Sin ayuda no podría seguir la línea recta. Haría la estrella de ronda, ¿no? Es un test para hablar de la ergometría, ¿no? Tenemos la prueba de dedo de nariz, lo hace bien con el lado derecho, ¿no? No hay dismetría. Normal. Ahora con el lado izquierdo. ¿No? Y hay un temblor de reposo, ¿no? Temblor con el teléfono, el movimiento también. Lo quiere hacer y no logra coordinar, ¿no? No hay una coordinación adecuada entre el tiempo, el espacio, la fuerza que necesita. Y a pesar que quiera, no puede intenta corregir el movimiento, ¿no? Ven que intenta corregirlo, pero no lo logra. Con este paciente probablemente tenga un síndrome del hemisferio cerebeloso, como hemos visto en la diapositiva. Nada, no está jugando, sino que no puede hacerlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?